Les saludo con la preciosa paz del Señor. En este nuevo día que el Señor nos regala y que nos da esta posibilidad de escuchar su bendita palabra, de poder alimentarnos espiritualmente, porque es verdad, todos los días Dios nos ha dado, ha provisto lo necesario del alimento físico. Pero ¿qué hay justamente de este alimento espiritual que tanta falta hace a toda la humanidad? Y es por esto que hoy quiero compartir la bendita palabra de Dios que está escrito allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 16, lo cual leeremos para tener este texto como base en relación a lo que Dios hablará hoy a su corazón. Y la palabra de Dios declara, Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta es la palabra de Dios. Pero como mencionaba, en realidad estamos tan preocupados por nuestro alimento físico, por cómo nos presentamos ante los demás, cómo lucimos físicamente, cuál es nuestra comodidad y en fin, hay tantas cosas que en realidad son necesarias, pero nos olvidamos de lo principal. Y es por esto que es difícil que la humanidad se percate que está dirigiéndose a pasos agigantados hacia un precipicio, pues la ceguera en la que se encuentra no le permite visualizar, peor aún, discernir cuál es el camino correcto que debe seguir. Esto se asemeja el caminar de un ser humano a un laberinto en el que siempre está chocando, golpeándose con paredes en medio del camino, obligándole a retroceder para buscar otra salida. Cabe recordar lo que dice la Biblia en estas circunstancias de ceguera, en estas circunstancias en que no podemos ver por dónde debemos caminar. Es lamentable como muchas personas que aún no conocen del Evangelio, si bien es cierto, tal vez lo escucharon o siguen escuchando, pero aún no toman una decisión en sus vidas. Tal es así que es importante también recordar lo que dice la bendita palabra de Dios allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 4, los versículos 3 y 4, lo vamos a leer para darnos cuenta exactamente de por qué, cuál es la razón. La humanidad se encuentra en esta lamentable oscuridad, en estas tinieblas, sin querer aceptar que está equivocada. Y dice la palabra de Dios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces aquí vemos claramente cuál es la razón. ¿Por qué la humanidad no se percata? La humanidad no discierne. ¿Por qué la humanidad no visualiza a dónde está caminando? Por eso decíamos al inicio, va a pasos agigantados hacia el precipicio. Pero dentro de todo esto, y es lo que nos permite seguir adelante, es lo que nos da ese gozo para continuar día a día a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de vivir en un mundo, se manifiesta la corrupción, la mentira, el engaño. Sobre todo si usted se dedica a escuchar las noticias, siempre están hablando. Siempre están contando de tragedias, asesinatos y demás. Pero lo maravilloso de todo este caos por el que estamos viviendo, de toda esa circunstancia tan difícil, es que hay una buena noticia de parte de nuestro Padre Celestial, de parte de nuestro Creador, que por medio de su infinita misericordia nos abrirá la luz de nuestro entendimiento, que Él nos permitirá ver exactamente que estamos errados, que nos quitará esa venda que el enemigo, que el Dios de este siglo, como mencionábamos anteriormente, cubrió nuestro entendimiento y no nos permite discernir entre lo malo y lo bueno. Y es allí donde, por esa misericordia, decíamos, de nuestro Dios, que abrirá nuestro entendimiento y nos conducirá por un camino que ni siquiera habíamos imaginado, por un sendero que realmente nos llevará a la luz, que nos permitirá visualizar exactamente por dónde estamos caminando, y será un camino lleno de alegría y de gozo. Es por esto que una vez más yo quiero repetir el versículo que lo tomamos como base de allá del libro del profeta Isaías 42:16, que él nos promete, dice: y guiaré ¿a quién? A los ciegos, a aquellos que no quieren ver, a aquellos que no quieren quitarse esa venda, a aquellos que aparentemente están viviendo bien, a aquellos que están disfrutando, sí, de los placeres temporales, terrenales. Pero, ¿qué es lo que realmente nos ofrece Dios? Y aquí la palabra dice: y guiaré a estos ciegos por camino que no sabían, que ni siquiera ahí podían imaginar. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Desde luego, son caminos en donde nosotros podemos darnos cuenta que vale la pena vivir, vale la pena servir, vale la pena amar. Y dice allí, porque en medio de esas tinieblas, Dios cambiará a luz, y escabroso en llanura. Pero lo más importante de todo este versículo es la promesa que nos hace al final: estas cosas les haré y no los desampararé. Por lo tanto, yo considero que es necesario que nosotros que conocemos la palabra de Dios, que nosotros que hemos recibido esa luz admirable en nuestros corazones y que nos permiten caminar por un camino diferente al que antes nosotros estábamos recorriendo, entonces es allí donde también podemos darnos cuenta que no importa en realidad dónde se encuentre. Lo importante es que si usted escucha esta palabra, es para usted. Dios le está hablando, usted le está diciendo: sí, si tú estás en esa ceguera espiritual, yo tengo un camino diferente para ti. Así como lo hizo con Pablo. Recordemos, aquel hombre que perseguía a los cristianos, llamado Saulo de Tarso,
y trataba de evitar que esto avance, se propague el evangelio. Él estaba en contra de todo esto y mandaba a matar, como lo hizo también con Esteban. Mandó a la multitud que le apedreen, que la piden, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? A pesar de todo eso, Dios le mostró el camino de luz y de justicia. Entonces, así como hizo con Saulo, o conocido también como Pablo, entonces vemos que en nuestras vidas Dios también hizo lo mismo, cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y es por esto que aquí nosotros, recordando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona en el capítulo 26, versículo 18, donde dice, refiriéndose precisamente a Saulo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que en este momento Dios también está hablando a nuestras vidas. Y es por esto que nosotros tenemos que escuchar, abrir nuestro entendimiento, quitarnos de esa venda, dejar ya de rechazar las buenas noticias, la buena nueva que Dios tiene para toda la humanidad. Porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo no murió por unas pocas personas, Él murió por toda la humanidad. Lo lamentable es que pocas personas hemos aceptado ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para hoy sentirnos libres del pecado y pero sobre todo libres de el Dios de este siglo, que es Satanás. Y esto es lo que sucedió en algunos casos y lo que sucederá si permitimos que Dios sea el que guíe nuestros pasos, ¿sí? Él quiere guiar sus pasos y quiere que brille en medio de las tinieblas, con la luz de Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Es así. Nosotros, gracias a Dios, tenemos algo maravilloso, algo muy especial, en donde caminamos con seguridad. Nosotros vemos esa luz de Cristo en nuestros corazones y declara la misma palabra de Dios, continuando con la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4, pero hoy vamos a ver el versículo 6, en donde dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. ¿Se da cuenta usted entonces? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿sí? En medio de las tinieblas, en medio de la ceguera, en medio de esa oscuridad que probablemente usted se encuentra, Dios permitirá que resplandezca su luz si nosotros le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. De esa manera nos convertirá, o ya nos convirtió en algunos de nuestros casos, ¿no es cierto? Pero convertirá también su vida de alguna manera en un instrumento en las manos de Dios, de ese Dios todopoderoso. ¿Para qué? Para manifestar su bondad y su amor. Es verdad, es allí donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios transforma de aquellas personas, de aquellos seres humanos que no tenían tal vez una razón para seguir luchando, viviendo. Él nos convierte en algo muy especial, porque está escrito allá en la primera carta de Pedro,
capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Esto es precisamente, no podemos mantenernos en esa tiniebla, en esas tinieblas, no podemos mantenernos en esa oscuridad. Dios quiere sacarnos a la luz y Dios quiere usar. Es por esto que es necesario tomar una decisión. Es necesario dejar toda idolatría, dejar todo aquello que en nada nos beneficia y que probablemente es un tropiezo para nuestras generaciones venideras. Es por esto que allá en el libro de Josué capítulo 24, él declara algo al pueblo de Israel. Él le dice, no sé lo que ustedes piensen, no sé lo que ustedes quieran hacer, pero yo quiero mostrarles algo. Yo quiero mencionar cuál es mi decisión. Y dice allí en el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿Sí se da cuenta entonces cómo Dios está hablando hoy? No importa cuál ha sido el pasado, no importa cuál haya sido la influencia, lo importante es, y no importa en dónde en este momento usted se encuentre y qué costumbres tenga. Lo único que Dios le está diciendo hoy es necesario que tomes una decisión. ¿Y qué es lo que dijo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que hoy Dios quiere, que salgamos de las tinieblas a su luz. Hoy Dios quiere que tomemos una decisión, porque lo que nos espera es grandioso, porque nos convertiremos en linaje escogido, seremos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es la reflexión que el Señor puso en mi corazón y he querido transmitirles a ustedes porque Dios tiene algo muy especial con su vida. Dios tiene algo muy especial con usted, hermano, hermana, amigo, amiga, que hoy me ha escuchado. El Señor bendiga poderosamente su vida